Martín Ramírez se encontraba en la cocina, enjuagando un plato bajo el chorro de agua tibia, cuando apareció Valeria en el pasillo con 2 maletas pequeñas. Su rostro tenía esa rigidez que nace del ensayo. Parecía haber practicado cada palabra frente al espejo. Sin rodeos, lo soltó: necesito un tiempo para mí. Él giró lentamente la cabeza, secándose las manos con un paño limpio. La miró por unos segundos, en silencio, y asintió apenas con la cabeza. Ella interpretó eso como una señal. Podía irse. No hubo preguntas. Tampoco hubo súplicas. Valeria pasó junto a él, abrió la puerta principal y se fue sin abrazos, sin lágrimas. La casa quedó envuelta en un silencio denso, distinto. Durante las primeras horas, Martín siguió con sus rutinas. Terminó de lavar los platos, organizó los cubiertos en el cajón correcto, sacó la basura de la cocina. Pero la ausencia empezó a colarse por cada rincón, llenando los espacios con una nueva forma de presencia. Se sentó en el sofá y encendió la televisión, aunque no prestó atención al contenido. Solo quería escuchar algo, lo que fuera, que llenara la quietud abrumadora. Era como si esta separación no fuera realmente una sorpresa, sino el final de una larga sospecha silenciosa, de una distancia que llevaba tiempo creciendo sin nombre. En los días siguientes, Martín adoptó una rutina casi militar. Se levantaba temprano, cumplía sus responsabilidades con precisión y respetaba su horario de trabajo con rigidez. En el gimnasio se enfocaba en sus ejercicios, y en la oficina lo elogiaban por su constancia. Su hermana menor, Camila, lo llamaba con frecuencia, buscando arrancarle algo más que frases neutras. ¿Estás realmente bien o solo lo estás fingiendo?, le preguntó una tarde. Él respondió que se estaba adaptando a esta nueva etapa. Nada más. Nada menos. Una noche, Samuel, su amigo de infancia, lo visitó sin avisar y comentó que lo veía demasiado tranquilo. Valeria se fue, hermano, y tú te comportas como si hoy fuera un martes cualquiera. Martín no ofreció explicaciones. Pensaba que nadie tenía la obligación de entender su forma de procesar las cosas. Le resultaba incómodo hablar de sus emociones, incluso consigo mismo. Tenía su manera particular de lidiar con el caos, poner orden a su alrededor. Si el entorno estaba bajo control, su mente no se desbordaba. Dobló cuidadosamente la ropa que Valeria había dejado en un cajón, sin emoción aparente. ¿Indiferencia? Tal vez. ¿Una coraza? Probablemente. Sabía que pensar demasiado no lo llevaría a ningún lugar. La gente espera ver desesperación tras una ruptura. Objetos rotos, lágrimas visibles, tristeza en las paredes. Pero Martín no ofreció ese espectáculo. Separó los restos de su vida en común con la misma calma con la que armaba informes en Excel. Empacó sus libros en una caja de cartón, ordenó las cosas del baño, despejó los estantes del armario. Sin dramatismos. Por las noches, ponía música ambiental de fondo mientras leía artículos sobre inversión en bienes raíces. En el fondo, esperaba que en algún momento se le viniera abajo el mundo, pero no pasaba nada. Nada se rompía por dentro. En una conversación con Camila, ella fue directa. Martín, estuviste con esa mujer 7 años. ¿Cómo puedes estar tan sereno? Porque amar a alguien no significa obligarlo a quedarse, respondió, con honestidad. Esa era su verdad. No se engañaba con fantasías. No era frialdad, era claridad. Entendía que cualquier intento de retener a Valeria no era más que una forma lenta de negar lo inevitable. Esa despedida ya se había dado antes de que ella cruzara la puerta. Esa semana vivió como quien camina entre ruinas invisibles. Conocía cada grieta y cada rincón. Evitaba los lugares donde habían reído juntos. Eliminó conversaciones viejas de su teléfono, guardó las fotos en una carpeta oculta y, poco a poco, fue retirando del entorno cualquier rastro de lo que ya no era. Hubo un instante, sin embargo, revisando la puerta del refrigerador, encontró una nota escrita con tinta celeste: suerte en tu reunión de hoy. Te amo. Se quedó un rato observándola. Luego, con suavidad, la rompió en pedacitos y los dejó caer en el bote de basura. Lo que antes lo llenaba de ternura ahora sonaba vacío, hueco. No era rabia. Tampoco nostalgia. Era comprensión.
Algo había cambiado. Y ya no tenía que fingir que no lo veía. El domingo, mientras reorganizaba la alacena, se dio cuenta de que ya no quedaba nada de ella allí. Ni una caja de té, ni una botella olvidada. Sin listas ni planes formales, había ido sacando sus cosas de a poco, como quien barre una habitación sin darse cuenta. El hogar parecía distinto. Como si, al desocuparse, adquiriera otro tipo de sentido. Bebía su café en silencio, abría el portátil y se sumergía en su trabajo. Aprendía, paso a paso, a estar solo otra vez. Y pese a todo, de esa ausencia surgía algo parecido a la paz. No lo compartía con nadie. No hacía publicaciones ni confesiones. Simplemente, vivía. Camila y Samuel seguían preocupados. En sus voces se percibía ese tono entre fraternal y frustrado, convencidos de que la calma de Martín era solo una máscara. Decían que, en el fondo, todo eso era una forma de negación. Pero Martín sabía que no era así. No se trataba de negar nada, sino de aceptar lo inevitable. Comprendía, con una claridad extraña, que a veces uno no pierde a quien se va, sino a quien ya se había marchado desde hace mucho, solo que en silencio. Y aunque no pudiera explicar la profundidad de esa idea, él había elegido seguir adelante. Sin escenas, sin gritos ni finales de película. Solo silencio. Orden. Un nuevo comienzo. Samuel apareció un martes sin avisar. Tocó la puerta con fuerza contenida, y aunque no dijo nada aún, Martín percibió esa urgencia que traía encima. Le abrió sin sorpresa, encontrándolo allí parado con la mirada inquieta, los labios apretados como si contuviera algo que ardía por salir. Sin rodeos, Samuel fue al grano. Tengo que decirte algo y no sé cómo lo vas a tomar. Martín se apoyó en la barra de la cocina, cruzó los brazos y esperó. Samuel dio unos pasos, se frotó la nuca con la mano, nervioso, y luego lo soltó. Vi a Valeria hace 3 noches, en un bar del centro. Los ojos de Martín no parpadearon. Lo miraba con atención, en silencio. Estaba con otro tipo, continuó Samuel. Se reía con él, le tocaba el brazo, parecían una pareja, ¿sabes? Muy cómodos. Muy cercanos. No era una cita casual. Daba la impresión de que eso viene de tiempo atrás. Martín agarró un vaso del fregadero, lo llenó de agua, bebió lentamente y volvió a mirarlo. ¿Y bien? ¿Y bien? ¿Eso es todo? ¿No tienes nada que decir? Martín colocó el vaso en el lavaplatos y respondió con un tono tan sereno que parecía ensayado. Ella pidió tiempo. Está usando ese tiempo como quiere. Yo hago lo mismo. Samuel lo miró confundido. No entendía si aquello era madurez o una forma muy elaborada de engañarse. Miró alrededor, buscando grietas emocionales en los objetos, en los rincones, algo que delatara un derrumbe interno. Pero no encontró nada. Negó con la cabeza, decepcionado. Esto no es normal, hermano. Nada de esto es normal. Martín no dijo nada. Su mirada se desvió hacia la ventana. La conversación había terminado, aunque no se hubiera dicho. Samuel lo entendió. Sacó las llaves del bolsillo y se marchó sin una palabra más, dejando en el aire una tensión que no se disipó ni con el portazo. Pasaron 3 semanas desde aquella visita. Martín seguía igual, encerrado en su rutina como en una armadura. Entrenaba, trabajaba, dormía, volvía a empezar. Hasta que un jueves por la tarde, saliendo de la ducha, escuchó el timbre de la puerta. Pensó que era un repartidor. Pero al abrir, no era una caja ni un sobre. Era Valeria. Su aspecto era otro. Tenía el cabello atado de forma descuidada, ojeras marcadas, y los brazos cruzados como si intentara contener palabras que se escapaban a borbotones por dentro. No dijo nada de inmediato. Solo lo miró, esperando algo de él. Martín se quedó quieto unos segundos, observándola como si tratara de entender por qué había vuelto, qué significado traía esa presencia. Y en el silencio, se sintió como si el tiempo, ese que ella había pedido, comenzara a pedir cuentas. Finalmente, ella murmuró, apenas audible. ¿Podemos hablar? Entró despacio, con pasos pesados, y se detuvo en el centro de la sala. Sus ojos recorrían cada mueble, cada cuadro, cada rincón.
Parecía buscar algo que le confirmara que aún había espacio para ella allí. Pero la casa, pese a ser la misma, se sentía distinta. Más ajena. Martín no se movió de la puerta. Solo la miraba. Esperando. Valeria tembló un poco antes de comenzar a hablar. Dijo que había pensado mucho durante esas semanas. Que su silencio la asustaba. Que, paradójicamente, era ese silencio lo que la había hecho darse cuenta de lo mucho que extrañaba incluso las pequeñas costumbres compartidas. Los cafés de media tarde, la forma en que él doblaba las toallas, las risas sin chistes. Dijo que, sin él, los días eran huecos, que ningún diálogo se sentía completo, que ninguna sonrisa era tan verdadera como las que compartían juntos. Que se dio cuenta de que él era el centro de todo lo que ella quería construir. Un hogar, una familia, un futuro. Quiero comenzar otra vez contigo, Martín, dijo, con un tono desesperado, como si apostara todo en una última jugada. Martín la escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, respiró profundo, caminó hacia la cocina y abrió un armario. De allí sacó una pequeña llave. Regresó, se la ofreció en la mano con calma. Tus cosas están en el garaje. Por favor, recógelas y vete. Valeria parpadeó, sin comprender al instante. Lo miró, esperando que dijera que era una broma, o que había entendido mal. Pero no había ni ironía ni rabia en su voz. Solo firmeza. Dio un paso hacia él, confundida. ¿Qué significa esto? ¿Eso es todo lo que tienes que decirme? Martín no se movió. Sostuvo su mirada sin pestañear. Ya tomé una decisión. Valeria intentó mantenerse erguida, digna, pero sus ojos la traicionaban. El rostro de Martín no tenía rastro del hombre que ella había dejado semanas atrás. Era otro. Uno que ya no le pertenecía. Necesitamos hablar, suplicó. Por favor, dime algo. ¿Pensaste en mí? ¿Extrañaste algo de nosotros? Martín no desvió la mirada. Tardó unos segundos antes de responder. No. No te extrañé. Y esas palabras, dichas sin odio ni resentimiento, cayeron como un muro entre ellos. Y, por lo que vi, dijo Martín con la voz serena pero firme, tú también ya lo habías decidido. Valeria lo miró con los ojos muy abiertos, como si no entendiera a qué se refería. Pero él no dudó en continuar. Te vieron en un bar, con otro hombre. Muy cerca de él. Te reías, lo tocabas como si fuera tu nuevo hogar. Lo vi en sus gestos. Lo vi en los tuyos. Valeria bajó la mirada, intentando mantener la compostura. No significó nada, dijo, apenas en un susurro. Solo es un amigo. Martín soltó una risa seca. No burlona, solo incrédula. Tienes 10 minutos para cargar tu coche y marcharte, sentenció con voz grave. Ella tragó saliva, notando cómo sus manos empezaban a temblar. Ese hombre, el mismo que alguna vez fue su refugio, su calma, su abrazo en las noches de miedo, ahora la miraba con la determinación con la que se despide a un desconocido. Intentó aferrarse a lo que alguna vez compartieron. ¿Y esta casa? ¿Todo lo que construimos aquí? Martín cruzó los brazos con calma. Aquí vivimos. Sí. Pero esta casa es mía. Lo era antes de ti. No firmamos nada. No registramos nada juntos. Así que, por favor, no insistas. Se giró ligeramente hacia la cocina. Llévate tus cosas. Tengo asuntos más importantes. Valeria ya no pudo mantenerle la mirada. Las lágrimas le cayeron sin previo aviso. Rompió en llanto frente al hombre que una vez amó, y que ahora solo le ofrecía una serenidad helada. Quiso decir algo más, una última palabra, una súplica tal vez, pero no le salieron las frases. Bajó al garaje con paso lento. Abrió la puerta del coche y comenzó a cargar las cajas que Martín ya había dejado allí. No hubo gritos. No hubo reproches. Solo una mujer empacando en silencio su derrota. Mientras guardaba sus pertenencias, las lágrimas seguían cayendo. Era la primera vez que comprendía, de verdad, que no había regreso posible. El tiempo pasó. Las semanas se convirtieron en meses, y los meses en estaciones completas. En la casa de Martín ya no quedaba rastro alguno de Valeria. Ni un perfume olvidado. Ni una nota en el espejo. Ni una taza suya en la alacena.
Su vida continuó, sin pausas ni nostalgias exageradas. Empezó a recorrer nuevos lugares, retomó viajes que llevaba años postergando, reconectó con amistades antiguas y reformuló su rutina diaria. Los fines de semana, antes compartidos entre compromisos y silencios incómodos, ahora le pertenecían solo a él. Y los disfrutaba. Volvió a reír sin sentir culpa. Aprendió a vivir sin el peso de justificar cada silencio, sin esa constante sensación de estar pisando sobre cristales rotos. El trabajo iba bien. Las noches, antes tensas y llenas de vueltas en la cama, se hicieron más ligeras. A veces regresaba a casa cansado, pero tranquilo. Dormía sin ansiedad, sin el peso de lo no dicho. Para alguien que vivió al lado de una persona que solo lo amaba a medias, eso era una conquista. Un día cualquiera, sin aviso previo, Samuel volvió a aparecer. Entró, rechazó el café de cortesía y fue directo al punto. Hermano, no sé si quieres saber esto, pero creo que debes enterarte. Valeria está embarazada. Martín se quedó inmóvil frente al fregadero. No se giró. No habló. Solo miró fijamente el agua que corría por el grifo. Esperó que Samuel siguiera. Por lo que me dijeron, el tipo con el que estaba, el del bar, asumió la responsabilidad al principio. Pero luego se echó atrás. Dijo que se haría cargo del bebé, pero no de ella. No quería compromisos. Se fue de la ciudad. Vive en otro estado ahora. Martín cerró el grifo. Tomó un trapo del mesón y lo dejó caer. Luego miró a Samuel directamente. Por primera vez en mucho tiempo, su rostro cambió. Pero no era dolor. Era un límite. Samuel, escúchame bien, dijo con calma y determinación. Eres mi amigo desde siempre. Te aprecio. Pero necesito que dejes de venir a mi casa a traerme noticias de vidas que ya no son mías. No quiero saber. De verdad. Samuel quiso explicarse. Solo pensé que te gustaría saberlo. ¿Saber qué? Interrumpió Martín con voz firme. ¿Que ella quedó embarazada de otro? ¿Que él la dejó? ¿Crees que eso cambia algo para mí? ¿Que me hace sentir mejor? ¿Piensas que eso me da alguna clase de satisfacción? Sacudió la cabeza. No. No quiero saber más. Si quieres venir a tomar una cerveza, salir a correr, hablar de cualquier tontería, estoy aquí. Pero si vas a seguir siendo el mensajero de los fracasos de Valeria, entonces mejor ni toques la puerta. Samuel bajó la mirada. Asintió en silencio. Había cruzado una línea que no sabía que existía. Y con ese gesto mudo, se retiró. Martín retrocedió un paso, abrió el refrigerador y sacó una botella de agua. No volvió a mencionar el tema. Lo que Samuel no sabía, y lo que Martín jamás diría en voz alta, era que, en el fondo, sí le dolía. No por celos. No por rabia. Solo por la herida que aún no cerraba del todo. Valeria, con su voz, su risa, incluso su silencio, seguía resonando dentro de él como un eco. Saber lo que había elegido, lo que le había ocurrido después, podía remover lo que él había enterrado con tanto esfuerzo. Y eso no lo iba a permitir. No por orgullo, sino por supervivencia. Demasiada información podía abrir grietas que apenas comenzaban a cicatrizar. Era mejor mantener la distancia. No por odio, sino por respeto a su nuevo mundo. Porque al final, Martín había entendido algo que cuesta aceptar. El amor verdadero solo vale la pena cuando es correspondido. Cuando ambos caminan en la misma dirección. Cuando no tienes que rogarle al otro que se quede. Y cuando alguien se va a buscar algo mejor, a veces lo que descubre, demasiado tarde, es que lo que buscaban, en realidad, siempre les faltó dentro. Déjame un like, suscríbete para más relatos como este, y cuéntame en los comentarios.